Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a ver cómo graficar una función polinómica de grado 5. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es de grado 4, 5, 6, 7, 8 y es polinómica, ¿no? Se hace de la misma forma que si fuera de grado 3. Lo que explicamos en la clase, lo que vimos en la clase, lo que expliqué yo anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre fijarnos si podemos aplicar un caso de factoreo. ¿Por qué? Porque de esa forma nos ahorramos de aplicar Ruffini y de aplicar Gauss y Ruffini, porque lleva un poco más de trabajo, ¿sí? Si nosotros identificamos un caso de factoreo, buenísimo. Se nos achica toda la expresión y se nos es un poco más sencillo trabajar. Pero si no tenemos o no podemos en realidad aplicar ningún caso de factoreo, lo que hacemos es aplicar Gauss y Ruffini, ¿sí? Es como la segura de ser, ¿sí? Bien, acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces, yo por ejemplo les pido que tenemos que graficar esta función y siempre empezamos a encontrar las raíces, ¿sí? Siempre empezamos por ahí. Raíces. También podríamos empezar buscando la ordenada al origen, ¿sí? Porque era el término independiente. Podíamos hacerlo de esa forma. Esto no tiene color. Podíamos buscar la ordenada al origen también. Que es el término independiente. Y en este caso, ¿cuál es el término independiente? 0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mi grafiquito va a cortar en el puntito 0 del eje Y, ¿sí? Porque nos fijamos acá que no hay numerito, no hay término independiente escrito. Entonces damos por entendido que hay un cerito dando vueltas por ahí, ¿sí? Bien, una vez eso, vamos por las raíces, que es lo más complicado acá, ¿sí? Lo más laborioso. Entonces, ¿cómo buscamos las raíces? Cuando la y, o que la y es f de x, ¿sí? Es igual a 0, ¿cuánto vale la x? ¿Sí? Signo de pregunta. Entonces, anoto, ser igual x a la 5 menos 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 4x al cuadrado más 4x. Bastante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Antes de aplicar Gauss y Ruffini, yo veo toda esta expresión y noto algo, que en todos los términos hay algo que se repite. ¿Y qué es eso que se repite? La X, ¿sí? Pueden ver que la X está en cada término. Entonces, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar factor común X, ¿sí? Saco factor común X. Y saco factor común X a la 1, ¿sí? Porque recuerden que teníamos que agarrar la X de menor exponente, ¿sí? La de menor exponente es esta acá. ¿Y para qué me sirve esto? Para achicar un poco toda esa expresión, porque imagínense trabajar con x a la 5, ¿sí? Tendría que aplicar 3 veces el teorema de Gauss y de Ruffini y se haría bastante laborioso, ¿sí? Entonces, saco factor común x. Y empezamos a dividir x a la 5 dividido x, x a la cuarta, menos 2x a la cuarta dividido x, 2x al cubo. Nos empezamos a dar cuenta que qué es lo que está pasando. A cada expresión, ¿sí? A cada término en realidad, le estamos bajando un gradito, ¿no? Bajando en una unidad del exponente. Este me va a quedar 3x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Bien. Y ahora casi ya no puedo aplicar más nada. A mí no se me ocurre al menos un caso que pueda aplicar en toda esta expresión. Entonces paso directamente a aplicar el teorema de Gauss, ¿sí? Pero una gran diferencia hubo, ¿no? En toda esta expresión a trabajar a esta de acá, ¿sí? Siempre que se pueda hay que hacerlo. Entonces, aplicamos el teorema de Gauss. Lo voy a hacer acá arriba. Ahí no, pero se me va a chocar, no. Vamos acá abajo mejor. Teorema de Gauss. Bien. El teorema de Gauss
lo que... pero no tengo lapiceras de colores, no tengo tinta ninguna. Lo que me ayuda es encontrar posibles raíces, ¿sí? ¿Cómo? Teníamos que buscar divisores del término independiente, que en este caso el término independiente de esta expresión, ¿sí? No de la original, de esta expresión, es 4. También en los ejercicios yo les escribí que tienen que expresarlo en forma factorizada, ¿sí? Así que una vez que encontramos las raíces hay que expresar todo en forma factorizada. ¿Recuerdan? X menos X sub 1, X menos X sub 2, ¿sí? Entonces acá el término independiente es 4. De esta expresión, vuelvo a repetir, acá habíamos visto que el término independiente de toda esta expresión era 0. Significaba que mi grafiquito corta a todo este gráfico en el puntito 0, ¿sí? Lo aclaro. Bien, los divisores de 4, esto ya lo habíamos trabajado, ¿no? 1 y menos 1, 2 y menos 2, ¿sí? Ay, qué burro, me faltó el... Luego borro esto. Me faltó el 4 y menos 4, ahora sí. Y ahora vamos a los divisores del coeficiente principal. Y el coeficiente principal es el numerito que está multiplicando la x de mayor grado, que es el 1, ¿sí? Acá hay un 1 multiplicando, ¿no? Invisiblemente, por así decirlo. ¿Y cuáles son los divisores de 1? 1 y menos 1. Ahora, ¿cómo encontramos las posibles raíces? Posibles raíces. ¿Qué teníamos que hacer para encontrar las posibles raíces? Hacíamos las divisiones entre los divisores del término independiente con los divisores del coeficiente principal, ¿sí? Es decir, 1 dividido 1, 1. 1 dividido menos 1, menos 1. Menos 1 dividido 1, menos 1. Ya está acá escrito, no lo vuelvo a anotar. Menos 1 dividido menos 1, 1 positivo. Ya está acá. 2 dividido 1, 2. 2 dividido menos 1, menos 2. Cuando tomo el 2 me pasa exactamente lo mismo que antes. Se vuelven a repetir estos números, no los vuelvo a anotar. 4 dividido 1, 4. 4 dividido menos 1, menos 4. Y me vuelvo a pasar lo mismo con el menos 4, así que se termina ahí. Todos estos numeritos son posibles raíces. ¿Cómo hago yo para averiguar cuál de estos numeritos es una raíz? Fácil. Agarro cada valor, ¿sí? Cada numerito le doy el valor a x y lo reemplazo en mi función original, ¿sí? Puede ser la de acá abajo, la de acá arriba tendría que en ambos casos dar 0. Recuerden que esto, ¿sí? Es lo mismo que esta expresión de acá arriba, pero escrito de una forma diferente. Entonces, reemplazo ese 1 en toda la expresión y me tiene que dar 0. Si no me da 0, significa que no es raíz y tendría que seguir tratando. Estoy reemplazando. A ver. Bueno, acá me queda 1 por ese 1 no me modifica nada, ¿sí? Vamos acá. 1 a la cuarta, 1. 1 al cubo, 1, menos 2 por 1, menos 2. Esto queda igual. Todo queda igual, ¿no? Porque está multiplicado por 1, así que mucho no va a cambiar. Veamos si todo da 0. 1 por 1 menos 2 menos 1. Menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 más 4, 0. Pero 0 más 4, 4. Y 4 por 1, 4. ¿Me quedó 0? No. Entonces, este 1, ¿sí? Como que le hago un circulito y lo tacho. Este 1 no es raíz, ¿sí? Entonces vamos con el menos 1 y así tenemos que ir tratando, así tenemos que ir probando, ¿sí? Vamos con el menos 1. Acá tenemos que tener mucho cuidado con el signo, ¿sí? Sería menos 1 por... acá voy a poner corchete porque adentro inevitablemente voy a tener que poner paréntesis. Menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 4. ¿Sí? Acá hay que tener mucho cuidado con el tema de los signos. 0 igual a menos 1 por... corchete, me olvidé. Menos 1 a la cuarta, esto me da 1 positivo. Menos 1 al cubo, menos 1. Y menos 2 por menos 1, más 2. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Y menos 3 por 1 positivo, menos 3.
4 positivo por menos 1, menos 4, y acá el 4 positivo. Cierro corchete. 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0. 0 menos 4, menos 4. Y menos 4 más 4, 0. Y menos 1 por 0, 0. ¿Me dio 0? Sí. Entonces, este valor sí es raíz. Entonces, este menos 1 es raíz. Ya encontré una raíz. Buenísimo. ¿Sí? Muy, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a aplicar Ruffini. Bien, voy a aplicar Ruffini. ¿Sí? Recuerden que teníamos que colocar acá la raíz. En este caso es menos 1. ¿Sí? Hacíamos esto. Y ahora anotamos al polinomio de forma ordenada y completa. ¿Sí? Voy a poner pausa al video porque lo tengo en la hoja de atrás y voy a ir y venir a cada rato. Bien, ahí lo anoté. ¿Qué teníamos que hacer? Bajamos esta x con su coeficiente acá. Y ahora, cada vez que coloquemos una x de este lado, le tenemos que bajar un grado. Entonces bajaría un 1x al cubo. Y después realizábamos la siguiente operación. Menos 1 por 1x al cubo menos 1x al cubo. Y siempre acá lo que iba a hacer es una suma. ¿Sí? Siempre. Nada más que esta suma se iba a transformar en negativa o iba a seguir siendo suma dependiendo del signo de este de acá abajo. Entonces, menos 2 más menos 1, básicamente lo que está pasando acá es una resta, ¿no? Menos 2 menos 1, que es menos 3x al cuadrado. Volvemos a repetir, menos 1 por menos 3, ahora 3 positivo, x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado, esto me queda más 0x. ¿Sí? Esto lo anoto ahora, pero cuando lo escriba no lo voy a anotar. ¿Sí? Ahora van a ver después. Seguimos. Menos 1 por 0, esto me da 0x. 4x más 0x más 4. ¿Sí? Ya no escribo la x porque si le bajo un exponente a este queda en nada. En realidad queda exponente 0 y cualquier número elevado a la 0 da 1, ¿no? Y menos 1 por 4, menos 4. Y recordemos que acá, al final, me tiene que quedar 0. ¿Sí? Entonces, 4 menos 4, 0. Buenísimo. Esto significa que está todo bien. Entonces, paso a expresar todo. ¿Sí? Lo voy a ir factorizando ya. Lo voy a expresar todo de esa forma. Entonces teníamos x por x menos la raíz que acabo de encontrar, que es menos 1. Por... Y acá voy a anotar el polinomio que me quedó. ¿Sí? Y este 0 es como les decía antes, no lo voy a anotar. X al cubo menos 3x al cuadrado más 4. ¿Sí? Bien. Acá lo voy a acomodar un poco, porque menos por menos es más, ¿no? Así queda bien. Y acá tengo x menos 3x al cuadrado más 4. Ahora, ¿qué pasó acá? Tienen lo mismo que expliqué en la clase pasada. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes. Nada más que en este ejercicio les puse de grado 5, vimos un par de cositas más, pero en realidad acaban de ver que se aplica lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Exactamente lo mismo que hice antes. Aclaro una cosita. Nosotros, vuelvo acá en la hoja de atrás, encontramos una raíz y nos detuvimos ahí, ¿no? Y aplicamos Ruffini. Acá se puede seguir. ¿Por qué? Porque todos estos son posibles raíces, ¿sí? Puede haber una raíz como puede haber varias, ¿sí? Es decir, yo probé con el menos 1, encontré una y ya está, me detuve ahí. Pero capaz que si agarro el 2, el menos 2, el 4 o el menos 4, capaz que algunos de estos es otra raíz. Entonces, si fuese así, yo acá me ahorraría de hacer el paso de vuelta de teorema de Gauss, aplicar Ruffini, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaría encontrando otra raíz. Supónganse hubiera reemplazado por 2 y también me daba 0. Bueno, acá apliqué Ruffini, podría haber aplicado Ruffini con el 2 también, pero apliqué con el menos 1. Y ahora
sin aplicar el teorema de Gauss, aplico Ruffini directamente con la raíz que encontré antes. ¿Sí? Entonces, fíjense, vuelvo a la hoja de atrás. Como les dije recién, voy a seguir probando a ver qué pasa. X igual a 2. A ver, voy a reemplazar. 0 igual a 2 por 2 a la cuarta, menos 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, más 4 por 2, más 4. Ya me estoy chocando con esto. Entonces, me queda 0 igual 2 por... Este 2 no importa mucho, la onda es que todo esto de acá me quede 0, ¿no? Porque 2 por 0 va a dar 0. 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 al cubo, 8, por 2, esto me queda menos 16. Menos 2 al cuadrado, 4, 3 por 4, 12. 4 por 2, 8 más 4. Bien. 16 menos 16, 0. 0 menos 12, menos 12. Menos 12 más 8, menos 4. Y menos 4 más 4, todo da 0. Buenísimo, porque 2 por 0, 0. Es como le dije recién. Encontré otra raíz. ¿Sí? Encontré otra raíz. Entonces, acá ya no hace falta volver a aplicar el teorema de Gauss para encontrar posibles raíces. Ahí encontré otra ya. ¿Sí? Entonces, vuelvo a aplicar Ruffini. Acá le voy a poner stop al video, así ya lo hago. ¿Sí? Y bueno, lo ven ya escrito, porque voy a aplicar exactamente lo mismo. Bien, acá apliqué Ruffini, ¿sí? Hice el mismo procedimiento de arriba y lo empecé a expresar de esta forma, ¿no? Como dice acá, x menos la raíz, que en este caso es 2, por el polinomio, la expresión que me quedó acá abajo. Y ahora, esto de acá, puedo aplicar algo que ya conocemos muy bien, que es la fórmula resolvente, ¿no? Para encontrar las raíces. Fórmula resolvente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a poner esto para el video, ¿sí? Y voy a aplicar la fórmula resolvente y ya voy a pasar las raíces, ¿sí? Lo hago así porque, bueno, ya esto lo estuvimos trabajando un montón, así que ustedes ya saben eso. De esta forma, lo expreso todo en forma factorizada, encontré las raíces, me fijo el orden de multiplicidad de las raíces, la ordenada del origen ya la tenía, y me pongo a graficar, ¿sí? Así que bueno, ahora van a ver todo escrito en forma factorizada. Bien, ahí encontré las raíces, sí, lo hice en una hoja aparte, así tengo un poco más de espacio acá. Y me quedó lo siguiente, esto corresponde a lo que está escrito acá arriba. Esto, sí, es la expresión factorizada justamente de la expresión cuadrática, ¿sí? Encontré que las raíces eran 2 y menos 1. Entonces, bueno, lo anoté así, en forma factorizada. Recordemos que era de la siguiente forma, ¿no? A por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, ¿sí? Y la A en este caso es 1. Es por eso que no lo anoté. Como esto es una multiplicación, colocar el 1 no me cambia en nada. Ahora bien, ¿por qué me detuve acá y no expresé todo de una? Porque esto se puede seguir trabajando. ¿En qué sentido? Esta x queda igual. Pero me fijo que este x a la 1 se repite. Este x más 1 se repite acá, ¿no? Y este x menos 2 se multiplica por sí mismo ahí también. Entonces, un mismo número que se está multiplicando dos veces, ¿cómo lo puedo expresar? Por ejemplo, 2 por 2, 2 al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. X más 1 por x más 1, x más 1 al cuadrado. Y lo mismo pasa con el x menos 2 al cuadrado. Entonces, acá, ¿sí? Ya lo expresé en forma factorizada, con lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Tal vez tendría que, si se los pide un ejercicio así bien, ¿cómo decirlo? Escribirlo matemáticamente correcto, ¿sí? Tendría que poner f de x igual a esta expresión acá. Pero bueno, ahí ya está, ya quedó en forma factorizada. Y acá ya puedo poner el orden de multiplicidad, ¿sí? Teniendo en cuenta las raíces. Acá la raíz, ¿sí? Esta vez vamos a poner la tercera raíz, porque vamos de acá para allá. La tercera raíz es 2. Y su orden de multiplicidad
orden de multiplicidad es la cantidad de veces que se repite esta raíz como tal. Y se repite a sí misma 2 veces. ¿Y qué pasaba cuando se repetía una cantidad par de veces? Mi grafiquito va a rebotar en dicho punto. ¿Sí? Vamos con este de acá. Acá mi segunda raíz es menos 1. ¿Sí? Y el orden de multiplicidad también es 2. ¿Qué significa? Que mi grafiquito, cuando llegue al menos 1 del eje X, va a rebotar. ¿Sí? ¿Y esta X? ¿Cuál es la raíz acá? Es difícil de ver. Para mí, porque no están acostumbrados a verlo así. Pero ¿cuál es la raíz acá? ¿Qué número toma acá la X? Porque, ¿qué quiere decir todo esto? A ver, si acá la X toma el valor menos 1, todo esto da 0. Si acá la X toma el valor 2, todo esto da 0. ¿Y acá qué valor tendría que tomar la X para que todo dé 0? El mismo 0. ¿Sí? Porque ustedes fíjense, reemplacen acá por 0 o en la función original, nos tendríamos que ir a la hoja de atrás, y van a ver que todo va a dar 0. Por lo tanto, el 0 es una raíz. ¿Sí? Y su orden de multiplicidad es 1, porque se repite solo una vez. Todos estos datos son importantísimos porque me van a servir para graficar, ¿sí? Lo voy a hacer en la hoja de atrás. Bien, acá ya me armé mis datos, mi grafiquito, marqué los puntos, ¿sí? Recordemos que la ordenada del origen dijimos que iba a ser el punto 0, 0, porque tenemos que también recordar que la ordenada del origen es cuando la X vale 0, ¿sí? El X era la de acá. Entonces, cuando la X vale 0, la Y ¿cuánto valía? Y también dijimos que era 0, porque si nosotros nos vamos a la función original, el término independiente, no estaba escrito ningún número, y uno daba por supuesto, o por entendido, que se trataba del número 0. Entonces, una vez que marco todo, tengo que empezar a hacer mi grafiquito. Y yo ya sé de antemano que en el puntito, acá lo noté mal, acá el orden de multiplicidad es 1, porque el 0 se repite una vez, y acá era 2. En la hoja de atrás lo hicimos bien, ahí anoté mal, yo habré visto erróneamente. Entonces, el orden de multiplicidad en el menos 1, ¿sí? Es 2, es par. Eso significa que mi gráfico acaba de rebotar. En el 0, como es 1, impar, va a cortar. Y en el 2 a rebotar. Ahora la pregunta es, siempre empezamos de izquierda a derecha. ¿De dónde vengo? ¿De arriba o de abajo? Yo les había comentado que una forma fácil de darse cuenta era la siguiente. Tomo un numerito que está a la izquierda del menos 2, ¿sí? Y lo reemplazo en la función original. Si me da un número positivo, significa que la función viene por acá arriba. Si me da un número negativo, significa que viene por acá abajo. Y de esta forma es más fácil hacerlo, ¿sí? Cuando está en forma factorizada es más fácil reemplazar. Se van a dar cuenta, miren. F cuando la X vale menos 2. Reemplazo todo. Menos 2 más 1 al cuadrado por menos 2 al cuadrado. A ver qué me da. Menos 2 por menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Menos 2, menos 4, pero menos 4 al cuadrado me lo transforma en positivo, 16. Y ahora, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por 16, menos 32. No me interesa mucho el número en sí, sino el signo que tiene. Y al ser negativo, lo que me está queriendo decir es que el gráfico viene de muy abajo, porque me dio menos 32. Viene de muy abajo. Entonces, ya está. Ese dato es suficiente para empezar a graficar. Viene de acá abajo. Recordemos que es de forma aproximada, ¿sí? No les pido que sea totalmente exacto. Entonces, supónganse que el gráfico viene por acá abajo, llega hasta el menos 1, ¿y qué va a pasar? El orden de multiplicidad es 2, va a rebotar. ¿Sí? En algún momento, este grafiquito está bajando y va a subir porque tiene que llegar a esta raíz de acá. Entonces, supongamos que llega hasta ahí, recordemos es aproximadamente, va a ir hasta el 0, y en el 0 ¿qué va a pasar? El orden de multiplicidad es 1, va a cortar, ¿sí? Va a llegar hasta ahí y lo va a cortar. Vuelve a pasar lo mismo, en algún punto esto baja, porque tiene que pasar por el 2, y en el 2 que acabamos de ver, orden de multiplicidad 2, es par, por lo tanto, rebota. Y se va para allá arriba. ¿Sí? Entonces este gráfico sería una cosita así. Y listo. ¿Sí?
Y ya está. Ahora después yo les pedí analizar el dominio y la imagen, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Pero en este caso es bastante sencillo. El dominio y la imagen al menos. El dominio es de dónde hasta dónde va el gráfico con respecto al eje X. ¿Sí? Es cada valor de X que le corresponde un valor de Y. Y yo veo que este gráfico se extiende infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha. Además tenemos que recordar que las funciones polinómicas tenían como el dominio todos los reales. Así que ahí no tenemos problema. La imagen es lo mismo pero con respecto al eje Y. Y yo veo que esto se extiende infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Entonces la imagen es todos los reales también. Es cada valor de Y que le corresponde un valor de X. Y yo en cualquiera que me coloque o que me pare ahí, va a tener un valor, ¿sí? Porque esto se extiende infinitamente hacia abajo e infinitamente hacia arriba. Acá lo difícil es analizar el conjunto de positividad. Recordemos, acá tenemos que poner con respecto al eje X, ¿sí? Y son aquellos valores de X que le corresponde un valor positivo de Y, ¿sí? Es decir, yo me paro un numerito de X y me devuelve un número positivo de Y. Por ejemplo, me paro en el -2. ¿Me devuelve un número positivo de Y? Y no, porque se encuentra acá abajo el gráfico. ¿Sí? Una forma fácil de hacerlo era tapándolo de abajo, ¿no? Las regiones que me quedaron arriba, eso es el conjunto de positividad. Entonces, mi conjunto de positividad estaría acá. Y acá. Y esto se extiende infinitamente para allá, ¿no? Sería todo esto. Entonces mi conjunto de positividad sería de 0 a 2, ya iba a poner 1, unión de 2 a más infinito. Sabemos que los infinitos siempre van con paréntesis. Y ahora estos numeritos, paréntesis o corchete. Y habíamos llegado a la conclusión de que siempre paréntesis. ¿Por qué? Porque son raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la X toma estos valores, ¿sí? También el -1, la Y vale 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces no puede ir ni en el conjunto de positividad ni en el conjunto de negatividad. Entonces acá entramos en el conjunto de negatividad, que es lo mismo pero tapándolo de arriba. Y me fijo que me quedan estas dos regiones, la de acá adentro y todo esto de acá. Lo anoto o lo pinto si quiero. Todo esto. Entonces, hay algunos que caen en la tentación de decir, bueno, de menos infinito a 0. Estaría bien, pero hay un número que no entraría dentro de ese intervalo. Y es el -1 por lo que acabamos de decir. Ese -1 no está incluido. Porque justamente cuando la X vale -1, la Y vale 0. -1. Unión de -1 a 0. Y ahí estaría de forma correcta. ¿Sí? O la otra forma de escribirlo sería de menos infinito a 0 menos, y entre llaves poner el numerito que no está incluido en este intervalo, que es el -1. ¿Sí? De esas dos formas escrito está bien. Se hizo bastante largo el video, pero bueno, lo quiero explicar paso a paso para que se pueda llegar a entender. ¿Sí? Les pido disculpas a que a veces duren bastante los videos. Así que bueno, cualquier duda que tengan me consultan.